Mi nuera se fue de viaje y me prohibió acercarme a sus plantas. «No las toques», me dijo antes de salir. Sin querer tropecé y tiré el macetero más costoso. Cuando vi que estaba escondido entre las raíces, sentí que el mundo se me venía encima. Ahora entiendo por qué no quería que nadie se acercara. Al día siguiente tomé una decisión que lo cambiaría todo. Llamé a mi abogado. Por 3 años viví como una extraña en mi propia casa. Humillada y controlada por una mujer que llamaba hija, pero que resultó ser mi peor pesadilla. Me hizo firmar papeles que no entendía. Me prohibió entrar a habitaciones de mi casa y me convenció de que mi mente de 67 años ya no servía para nada. «Es por tu bien, suegrita», me decía mientras me robaba todo lo que había construido en 40 años de matrimonio. Pero el martes 15 de octubre, cuando tropecé con ese macetero de 2.500 euros que me tenía prohibido tocar, descubrí una verdad tan terrible que casi me mata del susto. Entre las raíces de esa orquídea encontré documentos falsificados con mi firma, las joyas de mi madre que había perdido y algo que me heló la sangre. Un plan detallado para asesinarme y cobrar $500,000 de seguro. Ahí entendí por qué no quería que nadie se acercara a esas plantas y por qué al día siguiente tomé la decisión que lo cambiaría todo. Llamé a mi abogado. «Soy Carmen Esperanza Morales. Tengo 67 años y hasta hace 2 meses creía que el respeto se ganaba con la edad y el cariño con el sacrificio. Qué equivocada estaba. Mi historia comienza en esa casa de 2 pisos en el corazón de Guadalajara. Una casa que construí ladrillo a ladrillo junto a mi difunto esposo, Alejandro. 40 años de memorias, de navidades familiares, de primeras comuniones y quinceañeras. Una casa que valía $350,000 según el último avalúo, pero que para mí no tenía precio. Todo cambió cuando mi hijo Ricardo, mi único hijo, mi príncipe, llegó a casa con esa mujer, Valeria Santamaría. Así se presentó. 35 años, sonrisa de telenovela, cuerpo de modelo y una labia que podría convencer al de comprar hielo. «¡Qué casa tan hermosa, señora Carmen!», fueron sus primeras palabras, mientras sus ojos calculadores hacían inventario de cada mueble, cada cuadro, cada detalle que gritaba dinero. En menos de 6 meses se habían casado en secreto. Fue algo íntimo, mamá. Ya sabes cómo es, Valeria. No le gusta el escándalo, me explicó Ricardo con una sonrisa que ya no era la misma. Mi hijo había cambiado. El hombre que había criado sola después de quedar viuda, que me traía flores cada domingo, que nunca se perdía nuestras cenas de los viernes. Ahora me veía como si fuera un estorbo. «Carmen», me dijo un día Valeria, ya instalada en mi casa como si fuera suya, «creo que necesitamos modernizar algunas cosas aquí. Esta casa tiene tanto potencial». Así comenzó mi pesadilla. Primero fueron pequeños cambios, nuevos muebles más funcionales que costaron $1,000. Un sistema de seguridad para protegerte, suegrita, de $8,000. Renovación de la cocina, porque la otra era muy vieja por $25,000. «¿De dónde sale el dinero?», pregunté una vez inocentemente. «Ay, Carmen, ¿ya se te olvidó? Son los ahorros que me diste para administrar. Recuerda que firmaste los papeles. Tu pensión apenas alcanza para tus medicamentos». «¿Qué papeles?». No recordaba haber firmado nada, pero Valeria tenía una forma de hacerme dudar de mi propia memoria. «La edad te está afectando, suegrita. Es normal. Por eso estoy aquí para cuidarte». Lentamente me fui convirtiendo en una extraña en mi propia casa. No podía tocar ciertos objetos porque eran muy delicados. No podía entrar a la habitación de huéspedes porque la habían convertido en oficina privada. No podía recibir visitas sin avisar antes porque alteraba la rutina de la casa. Pero las plantas fueron su obsesión más grande.
Llegaron un día en camiones especiales, orquídeas exóticas, plantas carnívoras, especies raras que necesitaban cuidados muy específicos. Las colocó en maceteros de cerámica italiana, que según ella habían costado 2.500 years cada uno. Estas plantas son mi inversión para el futuro, Carmen. Nadie, absolutamente nadie puede tocarlas, ¿entiendes? Son muy valiosas y muy frágiles. Su mirada cuando me lo dijo no fue de cuidado por las plantas, fue de advertencia, de amenaza. Durante 2 años y medio viví esa rutina. Despertar, tomar mis medicamentos que ahora Valeria controlaba. Desayunar en silencio, limpiar solo las áreas permitidas, almorzar sola, ver televisión en mi cuarto, cenar en silencio, dormir como una empleada en mi propia casa. Hasta ese martes maldito y bendito a la vez, cuando todo cambió para siempre. Para entender cómo llegué a vivir como una prisionera en mi propia casa, tengo que contarles cómo conocí a esa víbora con cara de ángel. Era diciembre de 2021. Ricardo acababa de cumplir 42 años y yo estaba preocupada porque seguía soltero. Mi hijo le decía: «Ya es hora de que sientes cabeza. Quiero conocer a mis nietos antes de que se me acabe la cuerda». Él se reía y me decía: «Mamá, cuando llegue la indicada, tú serás la primera en saberlo». ¡Qué mentira tan grande! La conoció en un casino. Eso debió haber sido la primera señal de alarma, pero en ese momento me pareció destino. Valeria trabajaba ahí como coordinadora de eventos especiales para clientes VIP. Según me contó Ricardo, ella lo ayudó cuando él perdió $1,000 en una mala noche de póker. Me consoló, mamá. Me dijo que los hombres exitosos como yo no debían torturarse por estas pérdidas pequeñas, que era solo dinero, pérdidas pequeñas. $1,000 era más de lo que yo gastaba en 4 meses. Pero Ricardo tenía su negocio de importación de autopartes, y según él las cosas iban muy bien. La primera vez que me la presentó fue en Año Nuevo. Llegó a cenar con un vestido rojo que debe haber costado más que mi renta, tacones que parecían navajas y una sonrisa que iluminaba toda la habitación. «Señora Carmen», me dijo tomando mis manos con las suyas, «Ricardo me ha hablado tanto de usted. Dice que es la mujer más fuerte y sabia que conoce». Me derritió. Hacía años que nadie me hablaba así con esa admiración genuina, o eso creía yo. Durante la cena me contó su historia, huérfana desde los 15. Había trabajado en 3 empleos para estudiar administración de empresas. «Siempre soñé con tener una familia como la de ustedes», me dijo con lágrimas en los ojos. «Una madre que te ame incondicionalmente, un hogar lleno de memorias hermosas». ¡Qué actuación! Merecía un Oscar. Los primeros meses fueron perfectos. Valeria llegaba los fines de semana con flores, me ayudaba a cocinar, aunque ahora sé que solo estaba memorizando mis recetas y me hacía sentir como si hubiera ganado no solo una nuera, sino una hija. Carmen me decía mientras pelábamos papas juntas, me gustaría aprender todos sus secretos de cocina. Quiero que Ricardo siempre tenga el sabor de su casa, sin importar dónde esté. Me preguntaba por mi pasado, por las tradiciones familiares, por mis joyas. ¡Qué hermosas! Seguramente tienen mucho valor sentimental. Por los documentos importantes. Ricardo me contó que usted maneja muy bien sus finanzas. Me da mucha tranquilidad. En marzo de 2022, Ricardo llegó un lunes por la noche con una noticia que me partió el corazón. «Mamá, necesito decirte algo. Valeria y yo nos casamos el sábado». «¿Cómo que se casaron?» «Sin decirme, sin invitarme». «Fue algo muy íntimo, mamá. Solo 2 testigos. Tú sabes que a Val no le gustan las ceremonias grandes. Además, quisimos ahorrar ese dinero para cosas más importantes que incluir a la madre del novio. Pero tragué mi dolor y los felicité. Al fin y al cabo, lo único que quería era ver a mi hijo feliz».
¿Hay algo más? Continuó Ricardo evitando mi mirada. Valeria necesita un lugar temporal donde vivir. Su departamento se inundó la semana pasada y perdió todo. ¿Podrían quedarse aquí solo unos meses? Solo hasta que encontremos algo. Por supuesto, mijo. Esta siempre será su casa. Error número 1. Creer que sería temporal. Error número 2. No darme cuenta de que Valeria nunca mencionó ese departamento inundado antes. Error número 3. No investigar por qué una mujer con trabajo estable es seguro de hogar. Los unos meses se convirtieron en 3 años de infierno que apenas estaba comenzando. Si me preguntan cuál fue mi mayor error, no fue confiar en Valeria. Mi mayor error fue dudar de mis propios instintos cuando cada fibra de mi ser me gritaba que algo estaba terriblemente mal. La primera señal fue sutil. A los 15 días de mudarse, noté que mi anillo de compromiso ya no estaba en mi joyero. Era un solitario de medio quilate que Alejandro me había regalado hace 45 años. No era el más caro del mundo, pero para mí valía todo. ¿Has visto mi anillo de compromiso? Le pregunté a Valeria mientras preparábamos el desayuno. ¿Cuál anillo, suegrita? El de diamante. Siempre lo dejo en la cajita azul del joyero. Vi algo extraño en su mirada. Un parpadeo demasiado rápido. Una sonrisa demasiado forzada. Ay, Carmen, ¿no será que lo guardaste en otro lugar? A veces cuando envejecemos se nos olvidan las cosas. Esas palabras. Cuando envejecemos, como si tener 67 años me convirtiera automáticamente en una loca senil. Busqué por toda la casa durante 3 días. Nada, Ricardo le dije a mi hijo. Mi anillo desapareció. Mamá, seguramente está por algún lado. Ya aparecerá, pero nunca apareció. Como tampoco aparecieron los aretes de perlas de mi abuela 2 semanas después, ni el collar de oro que mi hermana me regaló cuando cumplí 60. «¿Carmen?», me dijo Valeria con esa voz condescendiente que comenzaba a odiar. Tal vez deberías considerar poner tus joyas en una caja de seguridad. A tu edad es fácil extraviar cosas valiosas. Segunda señal. Las facturas extrañas. Yo siempre había manejado las cuentas de la casa. 40 años pagando luz, agua, teléfono, predial. Conocía cada peso que entraba y salía, pero de repente comenzaron a llegar facturas que no entendía. $1.200 mensuales de una empresa de consultoría financiera. $800 de servicios administrativos. $2.000 de una compañía de seguros que nunca había contratado. ¿Qué es esto? Le pregunté a Valeria mostrándole una factura por 3.500 euros de algo llamado gestión patrimonial integral. ¡Ay, suegrita! ¿Ya se te olvidó? Son los servicios que contratamos para optimizar tus finanzas. Recuerda que firmaste la autorización. ¿Cuándo firmé eso? El mes pasado cuando fuimos al banco. ¿No te acuerdas? El gerente dijo que era muy importante para proteger tu patrimonio. No recordaba haber ido a ningún banco, pero últimamente mi memoria me traicionaba tanto. Tercera señal. Las habitaciones prohibidas. Música. Mi casa tenía 4 recámaras. La mía, la de Ricardo y Valeria, una que siempre había sido el cuarto de huéspedes, y otra que usaba como taller de costura. Un día quise entrar al cuarto de huéspedes para buscar unas sábanas y la puerta estaba cerrada con llave. ¿Por qué está cerrada?, pregunté. Es mi oficina ahora, respondió Valeria sin levantar la vista del celular. Trabajo desde casa y necesito privacidad. Espero que lo entiendas. Su oficina, en mi casa, sin preguntarme, pero yo necesito entrar. Ahí están guardadas mis cosas. Ya moví todo lo importante a tu closet. Lo demás era solo basura vieja que tiré. Basura vieja. En esa habitación estaban las fotos de mi juventud, las cartas que me escribió Alejandro durante nuestro noviazgo, los primeros dibujos de Ricardo cuando era niño. Tiraste mis recuerdos, Carmen. No puedes vivir en el pasado para siempre. Esto es por tu propio bien.
Cuarta señal. El aislamiento social. Siempre había sido una mujer social. Mis amigas del grupo de oración venían a visitarme los miércoles. Mi hermana Esperanza almorzaba conmigo todos los domingos. Los vecinos pasaban a tomar café y a platicar, pero lentamente Valeria fue poniendo excusas. «Carmen, tus amigas hacen mucho ruido. Los vecinos se han quejado. Tu hermana te estresa mucho. El doctor dijo que necesitas tranquilidad para tu presión. Los vecinos son muy chismosos. Es mejor mantener nuestra privacidad familiar». Al cabo de 6 meses, mi casa, que siempre había estado llena de risas y conversaciones, se había vuelto un silencio sepulcral. Quinta señal. El control de los medicamentos. Suegrita me dijo un día: «Voy a encargarme de organizar tus medicinas. He notado que a veces se te olvida tomarlas». Era mentira. Nunca se me olvidaba. Pero de repente mis pastillas para la presión arterial cambiaron de marca. «Son genéricas», explicó. «Exactamente iguales, pero más baratas». Desde entonces me sentía siempre mareada, confundida, débil. Ahora sé por qué. El día que más vergüenza me ha dado en mis 67 años de vida fue un jueves 18 de agosto de 2022. Ese día Valeria me hizo sentir como la anciana senil, inútil e indefensa, que ella necesitaba que fuera para ejecutar su plan maestro. Todo comenzó con una llamada telefónica a las 7 de la mañana. «¿Carmen?», gritó Valeria desde la cocina. «Te hablan del banco. Dicen que es urgente». Tomé la llamada con manos temblorosas. Últimamente todo me parecía urgente y amenazante. «Señora Morales», era una voz masculina, seria. «Habla el licenciado Martínez del Banco Nacional. Necesitamos que venga inmediatamente. Hay problemas graves con sus cuentas». «¿Qué clase de problemas?». «No puedo explicarlo por teléfono, señora. Es un asunto muy delicado. Puede venir antes de las 10». Colgué el teléfono con el corazón acelerado. Problemas con mis cuentas. Yo era muy cuidadosa con mi dinero. Jamás había tenido problemas bancarios. «¿Qué pasa, suegrita?», preguntó Valeria con esa falsa preocupación que ya conocía. «También dicen que tengo problemas con mis cuentas en el banco». «Ay, Dios mío. Ya sabía yo que esto iba a pasar». «¿Qué quieres decir, Carmen?». «Perdóname por decirte esto, pero he notado que últimamente estás muy confundida. La semana pasada intentaste pagar la luz 2 veces. Antes de ayer no recordabas haber desayunado. Y ayer me preguntaste 3 veces la misma pregunta». No era cierto. Nada de eso era cierto, pero la forma en que me lo dijo con tanta seguridad me hizo dudar de mi propia realidad. «Ven», me dijo tomándome del brazo. «Te acompaño al banco. No puedes manejar esto sola». En el carro Valeria no paraba de hablar. «Carmen, quiero que sepas que Ricardo y yo hemos estado muy preocupados por ti. El otro día encontraste la estufa encendida y no recordabas haberla prendido. Eso es muy peligroso, la estufa encendida». ¿Cuándo había pasado eso? «Y no solo eso», continuó. «Ayer saliste en camisona a la tienda. La señora López me llamó muy preocupada. Eso era imposible. Yo nunca, o sí, mi cabeza daba vueltas. Los nuevos medicamentos me tenían muy confundida últimamente». Llegamos al banco y el licenciado Martínez nos esperaba con cara seria. Era un hombre de unos 50 años, elegante, con lentes dorados. «Señora Morales, gracias por venir. Lamentablemente tenemos un problema serio». Me mostró unos papeles llenos de números rojos. «Su cuenta está sobregrada por $47.000. Ha estado haciendo retiros y transferencias muy extrañas en los últimos meses». «Mire», señaló una lista interminable de transacciones que no recordaba haber autorizado. «Esto no puede ser», susurré. «Yo no hice esto, Carmen», intervino Valeria tomando mi mano. «El doctor me advirtió que esto podría pasar. Los problemas de memoria a veces causan este tipo de episodios». El banquero asintió con comprensión.
Es más común de lo que cree, señora Morales. La edad a veces nos juega estas trampas crueles. Me sentí como si me hubieran abofeteado. Todo el mundo creía que estaba loca. ¿Qué puedo hacer?, pregunté con voz quebrada. Bueno, dijo el licenciado intercambiando una mirada con Valeria. Su nuera me ha explicado la situación familiar. Ella podría ser su apoderada legal para manejar sus finanzas. Es una solución muy práctica para estos casos. Apoderada. Sí, Carmen, dijo Valeria con voz dulce. Sería temporal solo hasta que te sientas mejor. Yo me encargaría de pagar las cuentas, manejar los gastos, organizar todo. Tú no tendrías que preocuparte por nada. Me pusieron enfrente un montón de papeles, letras pequeñas, términos legales que no entendía. Aquí debe firmar, me indicó el banquero. Y aquí también. Y aquí, que estoy firmando exactamente. Son autorizaciones bancarias, suegrita. Me tranquilizó Valeria, para que yo pueda ayudarte con tus cuentas. Mi mano temblaba mientras firmaba. 1, 2, 5, 10 veces. Perfecto, dijo el licenciado. Esto resolverá todos sus problemas, señora Morales. Cuando salimos del banco, me sentía vacía, humillada, inútil. No te preocupes, Carmen, me dijo Valeria en el carro. Esto es lo mejor. Ahora podrás descansar tranquila sin preocuparte por el dinero. Esa noche lloré en silencio en mi cama. En un solo día había perdido mi independencia financiera, mi dignidad y mi confianza en mi propia mente. Lo que no sabía era que también había firmado la transferencia de mi casa a nombre de Valeria, varios seguros de vida y una autorización para que ella tomara todas las decisiones médicas por mí. Había firmado mi propia condena de muerte. Después de encontrar esos documentos malditos entre las raíces de la orquídea, pasé toda la noche despierta mirando al techo. No podía dejar de temblar. No era solo miedo, era una ira fría que me quemaba las entrañas. Durante 3 años me había hecho creer que estaba perdiendo la razón, que mi edad me convertía en una carga, en un estorbo, en una anciana patética que no podía cuidar de sí misma. Pero encontrar esa nota escrita por su puño y letra cambió todo. La vieja está cada día más débil. Los medicamentos para la presión están funcionando. El médico dice que un shock emocional fuerte podría causarle un infarto. Tal vez sea hora de acelerar el proceso. Me estaba envenenando. Los mareos constantes, la confusión mental, la debilidad que sentía todos los días. No era la edad, era Valeria, dándome medicamentos alterados para mantenerme vulnerable y confundida. Esa madrugada, por primera vez en años, mi mente estuvo completamente clara, y con esa claridad llegó una decisión que me cambió para siempre. No iba a ser la víctima de esta historia. A las 6 de la mañana, mientras Valeria dormía en Miami creyéndose segura, tomé mi teléfono y marqué un número que tenía guardado desde hacía meses. Licenciado Herrera. Sí. ¿Quién habla? Carmen Morales. Necesito su ayuda urgentemente. El licenciado Fernando Herrera había sido compañero de trabajo de mi difunto esposo en la notaría. Alejandro siempre me decía: si alguna vez tienes problemas legales graves, Carmen, llama a Fernando. Es el único abogado honesto que conozco. Carmen, ¿qué pasa? Son las 6 de la mañana. Fernando, creo que mi nuera me está robando todo y planea matarme. Hubo un silencio largo. Carmen, ¿estás segura de lo que me estás diciendo? Tengo pruebas. Documentos falsificados con mi firma, joyas robadas, medicamentos alterados. Fernando, necesito que vengas a mi casa hoy mismo, pero en secreto. Mi vida depende de esto. Estaré ahí a las 10. No toques nada hasta que llegue. Colgué el teléfono y por primera vez en 3 años me sentí con poder. Pero sabía que tenía que actuar como la anciana confundida que Valeria esperaba que fuera. Cuando Fernando llegó, disfrazado como técnico de cable para no levantar sospechas, le mostré todo.
los documentos falsificados, las joyas escondidas, la nota con el plan para asesinarme. Dios santo, Carmen, esto es intento de homicidio y fraude mayor. ¿Tienes idea de cuánto dinero te ha robado? Revisamos todos los papeles que había firmado ese día terrible en el banco. La realidad era peor de lo que imaginaba. Carmen, tu casa ya no está a tu nombre. Está registrada a nombre de Valeria desde hace 8 meses. ¿Cómo es posible? Entre los papeles que firmaste ese día había una escritura de donación. Te engañaron completamente. ¿Y el dinero? Has donado $17,000 de tus ahorros a diferentes cuentas controladas por ella. Además, hay 3 pólizas de seguro de vida por un total de $800,000, todas con ella como beneficiaria. Me senté en el sofá con las piernas temblando. $800,000. Mi vida valía $800,000 para esa mujer. Fernando, ¿qué puedo hacer? Es demasiado tarde. No, Carmen, pero necesitamos actuar con mucha inteligencia. Si ella sospecha que sabes la verdad, podría acelerar sus planes. Tenemos que reunir más evidencia y tender una trampa perfecta. ¿Qué necesitas que haga? Primero, vamos a cambiar tus medicamentos sin que se dé cuenta. Tengo un amigo médico que nos ayudará. Segundo, necesitamos grabar conversaciones comprometedoras. Y tercero, tenemos que encontrar a sus otras víctimas. Otras víctimas, Carmen. Una estafadora de este nivel nunca opera solo una vez. Seguramente hay más familias que han pasado por lo mismo. Me dio un pequeño dispositivo de grabación. Úsalo cuando hables con ella por teléfono. Y recuerda, debes actuar exactamente igual que siempre. Confundida, débil, dependiente. Tu vida depende de esa actuación. Por primera vez en 3 años sonreí con verdadera esperanza. La guerra había comenzado y esta vez yo tenía las armas. Los siguientes 3 días fueron los más largos de mi vida. Tenía que actuar como la anciana confundida que Valeria esperaba mientras por dentro hervía de coraje y determinación. El licenciado Fernando me había conseguido las pastillas correctas para la presión, idénticas en apariencia a las que Valeria me daba, pero sin los sedantes que me tenían como zombi. Por primera vez en meses, mi mente estaba completamente despierta. El miércoles por la mañana, Valeria me llamó desde Miami. «Hola, suegrita. ¿Cómo estás? No has tocado mis plantas, ¿verdad?» Activé la grabadora que Fernando me había dado. «No, mija, no me he acercado para nada». Le mentí con voz débil, aunque una de las orquídeas se ve un poco amarilla. «¿Carmen? ¿No te dije que no las miraras siquiera?» Perdón. Es que cuando limpio la sala las veo de reojo. Ay, suegrita, a veces me desesperas. Menos mal que regreso pronto para cuidarte como es debido. Las palabras cuidarte como es debido me helaron la sangre. Ahora sabía exactamente qué significaban. Esa tarde, Fernando llegó con una mujer de unos 40 años, morena, con cara seria, pero amable. Carmen, te presento a la licenciada Patricia Ruiz, detective privada especializada en fraudes familiares. Señora Morales, me dijo Patricia, el licenciado Herrera me contó su caso. Lamentablemente no es el primero que veo. Me mostró una carpeta llena de fotografías y documentos. ¿Reconoce a esta mujer? Era Valeria, pero con pelo rubio y diferente maquillaje. Se hacía llamar Mónica Herrera en Monterrey. Convenció a un viudo de 72 años de que se casara con ella. 3 meses después, el señor murió de un infarto y ella heredó su empresa de transportes valuada en $2.3 millones. Mi estómago se revolvió. Hay más. En Tijuana era Elena Sánchez. Se casó con un anciano jubilado que tenía propiedades. Él se cayó por las escaleras después de cambiar su testamento en Guadalajara. Antes de conocer a su hijo, era Carla Mendoza. Una familia entera la acusa de haber envenenado a la abuela para quedarse con su casa y nunca la han arrestado.
Siempre cambia de identidad. Siempre se muda de estado. Siempre deja pistas muy limpias. Pero esta vez es diferente. ¿Por qué? Porque usted está viva, señora Morales, y porque tenemos evidencia física. Patricia sacó más documentos. Conseguimos los registros médicos del señor de Monterrey y del de Tijuana. En ambos casos tenían niveles anormales de digitálicos en la sangre, el mismo compuesto que se encuentra en ciertos medicamentos para el corazón cuando se administran en dosis incorrectas, como los medicamentos que me está dando a mí. Exactamente, pero necesitamos más evidencia para construir un caso sólido. Fernando se inclinó hacia adelante. Carmen, ¿estarías dispuesta a hacer algo peligroso necesario? ¿Qué cosa? Queremos que organices una cena familiar cuando Valeria regrese. Una cena donde podamos grabar una confesión. ¿Cómo? Vamos a hacerle creer que estás muriendo, que los medicamentos finalmente están funcionando y que tienes días de vida. En situaciones así, los criminales a menudo se confían y hablan demasiado. Patricia añadió: tendremos la casa monitoreada, grabaciones de audio y video, y personal médico en alerta. No permitiremos que te pase nada, pero necesitamos que ella crea que está ganando. Mi corazón latía como tambor. Si hacemos esto, ¿podremos atraparla? No solo a ella, Carmen. Podremos desmantelar toda su operación y evitar que haga más víctimas. Pensé en todas las familias que había destruido, en todos los ancianos que habían muerto solos y confundidos por culpa de esta depredadora. Está bien, dije con voz firme. Hagámoslo. La trampa estaba lista. Solo faltaba que la araña cayera en su propia telaraña. Lo que Patricia me reveló al día siguiente me hizo entender que mi pesadilla era mucho más grande y retorcida de lo que jamás imaginé. Carmen, me dijo la detective con cara muy seria. Hay algo más que necesitas saber sobre Valeria, algo que cambia completamente el panorama. Estábamos sentadas en mi cocina con todas las cortinas cerradas. Fernando había salido a conseguir más información del registro civil. Su verdadero nombre es Valeria Santamaría Delgado, pero no es solo una estafadora común y corriente. Patricia sacó una fotografía de una mujer que se parecía mucho a Valeria, pero con 20 años más. Esta es su madre Rosa Delgado, también conocida como la Viuda Negra de Sinaloa. Durante los años 90 y 2000, asesinó a 7 esposos ancianos para quedarse con sus propiedades. Está cumpliendo cadena perpetua en el penal de máxima seguridad. Se me cortó la respiración. Valeria aprendió el negocio familiar desde niña, pero ella es más inteligente que su madre, más calculadora, más paciente. ¿Qué quiere decir? Rosa mataba rápido, casi siempre con veneno obvio. Por eso la atraparon. Valeria perfeccionó el método. Usa medicamentos legítimos en dosis incorrectas, simula accidentes, crea historias perfectas y nunca actúa sola. No actúa sola. Patricia puso más fotos sobre la mesa. Conoce al licenciado Martínez del banco, ¿verdad? Su verdadero nombre es Roberto Fuentes, cómplice de Valeria desde hace 5 años. Él no es empleado del banco. Es un actor que renta oficinas temporales para hacer estas representaciones. Mi mundo se desplomó otra vez. El hombre que me había humillado, que me había hecho firmar mi propia ruina, era parte del teatro. Y el doctor que supuestamente cambió mis medicamentos, doctor Héctor Salinas, también falso, es enfermero retirado, expulsado por mala práctica. Él se encarga de la parte médica del plan. Dios mío, ¿cuántas personas están involucradas? Al menos 8 que hemos identificado. Es una red criminal organizada que se especializa en ancianos vulnerables con propiedades valiosas. Patricia me mostró un mapa de México con puntos rojos marcados. En los últimos 7 años han operado en 12 estados diferentes, siempre el mismo patrón. Una mujer seduce a un hombre maduro con dinero.
o se infiltra en una familia como nuera perfecta. Después viene el aislamiento, la manipulación psicológica, los documentos falsificados y, finalmente, la muerte que parece natural. ¿Cuánto dinero han robado? Conservadoramente más de 15 millones de dólares. Propiedades, seguros de vida, cuentas bancarias, negocios familiares han destruido al menos 23 familias que sepamos. Las piernas me temblaron tanto que tuve que sentarme. Pero hay algo más, Carmen. Algo que hace su caso especial. ¿Qué? Valeria no los escogió al azar. Ella investigó específicamente a su familia. ¿Por qué? Patricia respiró profundo antes de responder. Recuerda a su hermano Miguel que murió en un accidente de carro hace 20 años. Por supuesto, era mi hermano menor. No fue un accidente, Carmen. Miguel descubrió una red de lavado de dinero en la empresa donde trabajaba. Estaba a punto de denunciarlos cuando murió. Esa empresa tenía conexiones con la organización criminal a la que pertenece la familia de Valeria. Sentí que me faltaba el aire. Miguel iba a heredar esta casa si algo te pasaba a ti. Su muerte no fue casualidad. Y ahora, 20 años después, Valeria vino a terminar lo que no pudieron completar. Entonces, está diciendo que mataron a mi hermano y ahora quieren matarla a usted. No solo por el dinero, Carmen. Es venganza. Su familia se interpuso en sus negocios hace 2 décadas y ellos nunca olvidan. Por primera vez en esta pesadilla no sentí miedo. Sentí furia pura. Mi hermano Miguel había muerto por culpa de estos monstruos, y ahora querían completar su venganza matándome a mí. Pero esta vez, la sorpresa sería mía. Después de saber la verdad sobre la muerte de mi hermano Miguel, algo cambió dentro de mí para siempre. Ya no era solo una anciana defendiendo su patrimonio. Era una mujer buscando justicia por 20 años de dolor. «Fernando», le dije al abogado con una determinación que no había sentido en décadas. «Quiero que esa pague por todo, por mi hermano, por todas sus víctimas, por cada lágrima que me hizo derramar». «Carmen, entiendo tu coraje, pero tenemos que ser muy cuidadosos». «No, Fernando, ya no más cuidados, ya no más miedos. Vamos a terminar con esto de una vez por todas». Patricia me miró con respeto. «¿Qué tiene en mente, señora Morales?» «Valeria regresa mañana viernes. Voy a organizar una cena familiar el sábado por la noche. Le diré que me siento muy mal, que creo que mi tiempo se acaba y que quiero despedirme de la familia con una comida especial. Y luego durante la cena, voy a hacerle creer que necesito cambiar mi testamento urgentemente, que quiero dejarle todo a ella oficialmente sin que Ricardo se entere. Eso la va a emocionar tanto que va a bajar la guardia». Fernando asintió lentamente. «Es arriesgado, Carmen. Si sospecha algo, no va a sospechar. Durante 3 años me ha visto como una vieja estúpida y manipulable. Su arrogancia será su perdición». Patricia sacó unos dispositivos pequeños. «Vamos a llenar la casa de micrófonos y cámaras ocultas. Necesitamos que admita todo el fraude, los medicamentos alterados, los otros asesinatos, y especialmente lo de su hermano Miguel». Pasamos toda la tarde del jueves preparando la casa. Instalamos cámaras tan pequeñas como botones en la sala, el comedor y la cocina. Micrófonos direccionales en las plantas. ¡Qué ironía! Y un dispositivo de grabación en mi collar de perlas que Fernando había mandado hacer especialmente. «¿Y si intenta matarme esa misma noche?», pregunté. «Tendremos 3 agentes encubiertos vigilando desde afuera». Me tranquilizó Patricia. «Al menor signo de peligro entramos. Además, llevarás un botón de pánico en tu manga». El viernes por la tarde, Valeria llegó de Miami con su sonrisa de siempre, cargada de regalos baratos y mentiras caras. «Suegrita, ¿cómo estás? ¿Te portaste bien mientras no estaba?». La miré con ojos que esperaba lucieran débiles y cansados.
Ay, mi hija, no me siento nada bien. Creo que mi tiempo ya está llegando. Vi un brillo extraño en sus ojos. Satisfacción. No digas eso, Carmen. Solo necesitas descansar más. Valeria, quiero pedirte algo. ¿Podríamos hacer una cena especial mañana? Invitar a Ricardo, tal vez a mi hermana Esperanza. Siento que necesito despedirme de todos. Por supuesto, suegrita. ¿Qué quieres cocinar? Tu platillo favorito. El mole de mi abuela. La receta que nunca le he enseñado a nadie. Sus ojos se iluminaron. Seguramente pensaba que después de matarme podría presumir de conocer la receta familiar secreta. Me encantaría aprenderla, Carmen. Esa noche, mientras ella dormía creyéndose la victoriosa, yo repasé mentalmente cada detalle del plan. Tendría una sola oportunidad para hacer justicia. Al día siguiente, sábado por la mañana, comencé mi actuación final. Valeria, le dije con voz quebrada, necesito contarte algo muy importante sobre mi testamento. Se acercó como buitre oliendo carroña. ¿Qué pasa, suegrita? No quiero que Ricardo herede nada. Él nunca me ha valorado como tú. Quiero dejarte todo a ti. Pero sin que él se entere. Su sonrisa fue la cosa más siniestra que he visto en mi vida. Carmen, no tienes que preocuparte por eso. Sí tengo que preocuparme. Esta noche, después de la cena, cuando todos se vayan, quiero que llamemos al notario. Tengo su número de emergencia. La trampa estaba tendida, solo faltaba que cayera. El sábado por la noche llegó como el día del juicio final. A las 7 en punto, mi casa se llenó de invitados que no sabían que estaban a punto de presenciar el desenmascaramiento del siglo. Ricardo llegó puntual con flores. Mi hermana Esperanza trajo su famoso flan, y los vecinos que Valeria tanto odiaba aparecieron con botellas de vino. Lo que ella no sabía es que entre los invitados había 3 agentes encubiertos. El primo de Esperanza, la nueva vecina de enfrente y el novio de mi sobrina. «Qué linda reunión», dijo Valeria con su sonrisa falsa. Pero noté nerviosismo en sus ojos. Tanto público no estaba en sus planes. «Mi hija», le dije con voz débil, pero audible para todos. «¿Me ayudas con el mole en la cocina? Quiero enseñarte los secretos de mi abuela antes de que sea demasiado tarde». En la cocina, lejos de los demás, pero no de los micrófonos, comenzó mi obra maestra. «Valeria, estoy muy enferma», susurré. Los doctores me dieron máximo 1 mes de vida. Sus ojos brillaron con una luz siniestra. «Ay, suegrita, no digas eso. Por eso necesito arreglar lo del testamento esta noche. No quiero que Ricardo se quede con nada después de cómo me ha tratado». «Carmen», dijo bajando la voz, ¿sabes que siempre he cuidado de ti mejor que tu propio hijo? Lo sé, mi hija. Por eso quiero dejarte todo. La casa, mis ahorros, los seguros de vida. Seguros de vida. Sí, tengo 3 pólizas. Entre todas suman casi $1 millón. Vi cómo se le dilataron las pupilas. El dinero era su droga. Carmen, ¿estás segura de que quieres hacer esto? Completamente segura. Pero necesito preguntarte algo. ¿Qué? Los medicamentos que me has estado dando, ¿verdad que me están ayudando? Hubo un silencio largo, demasiado largo. Por supuesto que te están ayudando, suegrita. Es que a veces siento que me hacen más daño que bien. Carmen dijo con una sonrisa cruel que nunca había visto antes. A tu edad todos los medicamentos hacen daño, pero son necesarios para acelerar el proceso natural. Bingo. La primera confesión grabada. Acelerar el proceso. Sí, Carmen. A los 67 años, con tu corazón débil, es mejor no sufrir demasiado. Los medicamentos que te doy te ayudan a descansar más fácilmente. Mi sangre hervía, pero mantuve la voz débil. Como le pasó a mi hermano Miguel hace 20 años, se quedó helada. ¿Qué dices? Miguel también tomaba medicamentos para el corazón antes de su accidente.
Carmen, estás delirando. ¿Verdad que tú conocías a Miguel, Valeria? Su cara cambió completamente. La máscara se cayó. ¿Qué sabes tú de Miguel?, me preguntó con voz fría, amenazante. Sé que no fue un accidente. Sé que alguien lo mató porque iba a denunciar el lavado de dinero. Estás loca, vieja. Sé que tu madre está en la cárcel. Sé que te llamas Valeria Santamaría Delgado. Sé que has matado a 23 personas en 7 años. Su cara se transformó en algo monstruoso. ¿Cómo? ¿Quién te dijo? Sé que el licenciado Martínez es falso. Sé que nunca te casaste legalmente con Ricardo. Sé que planeas matarme para cobrar los seguros de vida. Valeria sacó un cuchillo de cocina y me lo puso en el cuello. Vieja entrometida, debía haberte matado hace meses. ¿Cómo mataste a Miguel? Tu hermano estúpido no sabía cuándo callarse la boca. En ese momento las puertas se abrieron de golpe y entraron los agentes con armas en alto. ¡Policía! ¡Suelte el arma! Valeria intentó cortarme el cuello, pero el chaleco antibalas que llevaba oculto bajo mi vestido me protegió mientras los oficiales la desarmaron. Esta vieja loca me tendió una trampa. Gritaba mientras la esposaban. Sí, le dije mirándola a los ojos. Esta vieja loca te venció. Después de que se llevaron a Valeria esposada y gritando como una loca, Ricardo me abrazó llorando como cuando era niño. Mamá, perdóname. Perdóname, por favor. ¿Cómo pude ser tan ciego? Tranquilo, mijo, le dije acariciándole el cabello. No fuiste el primero, ni serás el último en ser engañado por una mujer así. Pero había llegado el momento de la revelación que iba a sorprender a todos, incluyendo a Fernando y Patricia. Hay algo que necesitan saber todos ustedes. Dije en voz alta para que me escucharan los invitados, los agentes y mi familia. «Carmen», me dijo Patricia. «Ya que sí es necesario», la interrumpí. Durante estos 3 años todos creyeron que era una anciana vulnerable y confundida. Incluso ustedes que me ayudaron pensaron que había sido una víctima inocente. Fernando me miró extrañado. «¿Qué quieres decir, Carmen?» «Quiero decir que yo nunca fui tan indefensa como aparentaba». Caminé hacia el estudio que Valeria había convertido en su oficina privada y saqué una caja fuerte oculta detrás de los libros. Antes de casarme con Alejandro, trabajé durante 25 años en el Banco Nacional, como investigadora de fraudes financieros. Todos me miraron con la boca abierta. Detecté las primeras señales de la estafa de Valeria a los 2 meses de conocerla. «¿Qué?», exclamó Ricardo. «Hijo, cuando alguien trabaja tanto tiempo investigando criminales financieros, desarrolla un instinto muy afinado. Los documentos falsos del primer préstamo que pediste para comprar su anillo de compromiso tenían errores que solo un profesional podía detectar». Abrí la caja fuerte y saqué carpetas llenas de documentos. Durante 2 años y medio documenté cada una de sus mentiras, cada transacción sospechosa, cada manipulación psicológica. Tomé fotografías de cada documento que me hizo firmar antes de firmarlo. Patricia se acercó incrédula. «Está diciendo que sabía todo desde el principio». «No todo, pero sí suficiente. Sabía que era una estafadora profesional. Lo que no sabía era que había matado a mi hermano Miguel, ni que planeaba asesinarme». Le mostré a Fernando una carpeta gruesa. «Aquí están las copias reales de todos los documentos que firmé. Tuve la precaución de firmarme firmando solo la primera página y dejar las otras en blanco. Los documentos que usó para robarme son legalmente inválidos». «Pero, Carmen», exclamó mi hermana Esperanza, «¿por qué no nos dijiste nada?» «Porque necesitaba evidencia sólida para destruirla completamente. Si actuaba demasiado pronto, simplemente hubiera huido y empezado de nuevo en otro estado con otras víctimas». Saqué otro folder. Además, contacté a las familias de las víctimas anteriores hace 6 meses.
Juntos armamos un caso federal que no solo la va a meter en la cárcel de por vida, sino que va a desmantelar toda su organización criminal. Ricardo seguía en shock. Mamá, pero los medicamentos, la confusión, las cosas que olvidabas, todo actuado, mijo. Cada episodio de confusión, cada momento de debilidad, cada olvido conveniente. Necesitaba que creyera que su plan funcionaba para que se confiara y cometiera errores. Saqué la última carpeta, la más importante. Y aquí está la evidencia de que tu hermano Miguel fue asesinado hace 20 años por la misma organización criminal. Con la confesión de Valeria de esta noche, finalmente podemos hacer justicia por él también. Patricia me miró con una mezcla de admiración e incredulidad. Señora Morales, usted nos usó a nosotros también. Los necesitaba para la parte legal y policial que yo no podía manejar sola, pero el plan de fondo siempre fue mío. Fernando se rió con respeto. Carmen, acabas de montar la operación encubierta más brillante que he visto en 30 años de carrera. 40 años investigando criminales no se olvidan. Fernando, solo necesitaba el momento perfecto para atacar. La justicia divina había llegado y había llegado con 67 años de experiencia y una paciencia de acero. 3 semanas después del arresto de Valeria, me encontraba en el Palacio de Justicia Federal, vestida con mi mejor traje negro, viendo cómo se desmoronaba por completo el imperio criminal que había adestrado tantas familias. La sala estaba llena. Familiares de las víctimas que habían viajado desde toda la República para ver justicia. Periodistas de los principales noticieros. Y en el banquillo de los acusados, Valeria Santamaría Delgado. Ya sin maquillaje, sin joyas falsas, sin esa sonrisa manipuladora que había perfeccionado durante años. La acusada, declaró el juez federal con voz solemne, se encuentra culpable de 15 cargos de homicidio en primer grado, 47 cargos de fraude mayor, 23 cargos de falsificación de documentos y 12 cargos de lavado de dinero. Valeria no levantó la vista. Por primera vez en su vida no tenía palabras, no tenía excusas, no tenía actuación que la salvara. El monto total del fraude asciende a 18,7 millones de dólares robados a 31 familias durante un periodo de 8 años. El fiscal federal se puso de pie. Su señoría, esta mujer dirigió una organización criminal que destruyó sistemáticamente familias enteras. No mostró piedad hacia ancianos vulnerables, ni remordimiento por sus acciones. Solicitamos la pena máxima. Cuando me tocó dar mi testimonio como víctima principal, caminé hacia el estrado con la dignidad que me había costado tanto recuperar. Durante 3 años, le dije directamente al juez, pero mis ojos estaban clavados en Valeria. Esta mujer no solo intentó robarme mi patrimonio y mi vida, intentó robarme mi dignidad, mi cordura y mi amor propio. Vi que Valeria finalmente levantó la vista. Sus ojos ya no tenían esa chispa malvada, solo había miedo. Me hizo creer que mi mente de 67 años ya no servía para nada, que era una carga para mi familia, que mi existencia era un estorbo que había que eliminar. Mi voz se hizo más fuerte. Pero lo más imperdonable es que asesinó a mi hermano Miguel hace 20 años cuando él era apenas un joven de 35 años, con toda la vida por delante. Por eso no pido solo justicia para mí, pido justicia para él, para todas las víctimas que ya no pueden hablar. El juez asintió gravemente. ¿Tiene algo que decir en su defensa, señora Santamaría? Valeria se puso de pie temblando. Yo solo necesitaba el dinero. Cadena perpetua más 450 años, sentenció el juez sin piedad, enviando a Valeria a podrirse en aislamiento mientras sus excusas sobre su madre enferma rebotaban en paredes sordas, y cuando intentó amenazarme al salir esposada, la fulminé con una verdad absoluta. Tu vida termina en esa celda, la mía apenas renace. Han pasado 6 meses. Y mi casa ha dejado de ser una escena del crimen para volver a ser un hogar lleno de risas.
Ricardo sana en terapia entendiendo que fue una víctima más de esa depredadora. Y yo, lejos de retirarme a esperar la muerte, usé los millones recuperados para crear la Fundación Miguel Morales, convirtiendo mi pesadilla en un escudo para otros ancianos. En solo medio año ya hemos encarcelado a 12 estafadores y salvado el patrimonio de 47 familias, demostrando que la edad no es una fecha de caducidad, sino un arsenal de experiencia. Porque Valeria cometió el error fatal de creer que una mujer de 67 años era una presa indefensa, sin saber que esta viejita tenía garras afiladas y estaba lista para usarlas, recordándole al mundo que la sabiduría es el arma más peligrosa y que la dignidad jamás se jubila.